Vamos ahora a leer la Biblia, la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, versos 27 al 35. Lucas, el capítulo 10, versos 25 al 37. Dice la palabra de Dios: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Queremos ser el buen samaritano. El buen samaritano vio a su prójimo herido y lo ayudó y lo amó con hechos. Jamás queremos ser como el sacerdote. Conocía muy bien las escrituras, pero no las practicaba. Y Santiago dice que el que conoce la palabra de Dios y no la practica, se engaña a sí mismo. Y lo mismo el levita. El levita vio a su prójimo herido, necesitado, y fue indiferente. Qué triste. Hoy nosotros con la hermana Nenita
pudimos hacer lo que hizo el buen samaritano. Veníamos en la guagüita y Nenita venía caminando. Imaginen una anciana de 86 años. Por ahí por el pre José Martí. Y nosotros la vimos. Hicimos como el buen samaritano. Paramos la guagüita y la recogimos. ¿Qué hubiera hecho el sacerdote con Nenita? ¿Qué hubiera hecho el levita? Hermano, hubiera seguido de largo. Pero eso ante los ojos de Dios nos descalifica. Iglesia, los hago sensibles. Cuando usted ve a un prójimo necesitado de ayuda, por favor, ayúdalo. Muéstrale compasión. Es lo que Jesús nos está enseñando a través de esta parábola. Eso es amor con hechos. Eso es fe en acción. Oremos. Padre, gracias por Jesús, nuestro Salvador. Gracias por la parábola del buen samaritano. Gracias por esta enseñanza tan importante para tus hijos. Queremos amar con ellos. Queremos demostrar con hechos nuestra fe. Perdónanos cuando hemos visto a nuestro prójimo herido, cuando hemos visto a nuestro prójimo necesitado y hemos pasado de largo. Perdón. Queremos ser la iglesia que vive la fe, que demuestra la fe. Padre, pon en mi boca tus palabras. Padre, que el Espíritu Santo hable a través de mi boca. Recibe toda la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Compasivos. El hombre que mostró compasión a su prójimo fue un extranjero aborrecido. Los samaritanos eran aborrecidos por los judíos. ¿Recuerdan cuando Jesús le pidió agua de beber a la mujer samaritana? Ella se sorprendió y le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a beber a mí, que soy samaritana? Al final del episodio, Jesús le pregunta al intérprete de la ley: ¿cuál de los tres demostró ser el prójimo del hombre herido? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? El que usó de misericordia con él. Hermanos, en el nombre del Señor los estoy animando a amar con ellos, no con la lengua. Juan dijo que con la lengua no. Juan dijo con hechos y en verdad. Tal como el Salvador, el samaritano se acercó y actuó como un prójimo. Esa es la actitud que Dios espera de nosotros. Que nos acerquemos y que actuemos. Por dicha acción convirtió a su nacionalidad para siempre
en sinónimo de bondad y de buenas obras. Bueno, hay ministerios que llevan por título el buen samaritano, en memoria a este hombre que ayudó a su prójimo herido, que le dio socorro a su prójimo en necesidad. Bill era un universitario desgreñado que vestía camiseta y andaba descalzo. Imaginen a Bill entrando al cine Fausto descalzo, en camiseta, pelo largo y desgreñado. Era brillante y mientras asistía a la universidad se convirtió en un cristiano. Frente a la universidad había una iglesia de gente bien vestida y muy conservadora. Un día Bill decidió ir a esa iglesia. Entró sin zapatos, vestiendo pantalones vaqueros y camiseta y con el pelo desgreñado. El culto ya había comenzado. Así que Bill comenzó a recorrer el pasillo buscando un asiento. Sin embargo, la iglesia estaba repleta y no podía hallar ninguno. Para entonces la gente que lo estaba mirando estaba incómoda, pero nadie le dijo nada. Bill se acercaba cada vez más al púlpito y cuando comprendió que no había asiento, simplemente se sentó en el pasillo sobre la alfombra. La congregación estaba realmente incómoda. En un instante, de la parte más atrás del enorme templo, un diácono comenzó a caminar lentamente hacia allí. El diácono tenía más de 80 años, con el pelo cano y un reloj en su bolsillo. Un hombre piadoso, muy elegante, digno y andando con bastón. La iglesia se quedó en completo silencio. Todos los ojos estaban clavados en el anciano diácono. El anciano llegó hasta donde estaba Bill, dejó caer el bastón al piso y con gran dificultad se agachó y se sentó junto a Bill para adorar a su lado. ¿Se dan cuenta ustedes la acción de este anciano diácono? Más de 80 años, tiró el bastón, se agachó con dificultad y se sentó en el piso, en la alfombra, al lado de su prójimo en necesidad. La iglesia permaneció en silencio por la emoción. Cuando el ministro recuperó el control, dijo: lo que voy a predicar no lo van a recordar nunca. Lo que acaban de ver nunca lo olvidarán. Hermano, la gente no olvida cuando les amamos con hechos. La gente va a olvidar lo que nosotros les decimos, pero nunca cuánto les amamos. Lo que el anciano diácono hizo por Bill es exactamente lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Nosotros estábamos sucios en nuestro dolor, vergüenza. Jesús, en su compasión, se acercó a nosotros y nos amó. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
si se lo permitimos, Jesús se sentará a nuestro lado y compartirá su compasión con nosotros y por medio de nosotros. Y en Mateo 25, 35 a 40. Hay una gran lección en esta porción para vivirla. Mateo 25, 35 al 40. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermano, qué profundidad hay en estas palabras de Jesús. Cuando tú visitas a un enfermo, el Señor Jesucristo te dice: me estás visitando a mí. Cuando tú das pan a un hambriento, Jesucristo nos dice: me estás dando de comer a mí. Queremos ser las manos de Jesús. Queremos ser los pies de Jesús. La Madre Teresa de Calcuta veía en cada ser humano a Jesús. Esta es una de las grandes mujeres de la historia de la humanidad. Mostró un gran amor a sus prójimos. Ahí en la India está la obra maravillosa de beneficencia que hizo la Madre Teresa de Calcuta. Ella era un buen samaritano. Ahora, ¿qué es la compasión? La compasión es asunto de lo que usted ve. El sacerdote, el levita y el samaritano, todos miraron al viajero, pero solo el buen samaritano lo vio. El sacerdote miró a su prójimo herido y siguió de largo. El levita miró a su prójimo herido y siguió de largo. Pero el buen samaritano no solo lo miró, lo vio con su corazón, lo vio con la compasión de Jesús y se detuvo y lo ayudó y lo amó. Para Jesús, que es el supremo buen samaritano, la compasión empezó con lo que vio. En Mateo 9, Jesús vio una multitud cansada y confundida. Y dice el Evangelio,
y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. En Mateo 14 vio otra multitud y sanó a los enfermos. En Marcos 6 vio a los que estaban como ovejas sin pastor y se conmovió con compasión para enseñarles. Hermano, nadie tocaba a los leprosos. Los leprosos gritaban con una campana: inmundo, inmundo. Y Jesús lo tocó. Jesús lo tocó con la compasión de Dios. ¿Qué quieres que haga por ti? Que quites mi lepra. Quiero, le dijo Jesús, y al instante se le curó la lepra. Cuando Jesús miraba a los que lo rodeaban, veía oportunidades para ayudar, y al verlos se conmovió con compasión de muchas maneras. Tuvo compasión por los que estaban perdidos espiritualmente, tuvo compasión por los enfermos, tuvo compasión por los necesitados, tuvo compasión por las viudas y las madres. Tocó a los leprosos, curó a los enfermos, recibió con agrado a los niños. ¿Recuerdan a la mujer sorprendida en adulterio? Los judíos querían apedrearla, y Jesús les dijo: el que esté sin pecado, lance la piedra el primero. Ni yo te condeno, le dijo Jesús, vete y no peques más. Hermano, Jesús es el modelo de nosotros. El sin pecado, el inocente Cordero de Dios, no la condenó. Le dijo lo que hay que decir: vete y no peques más. Hermanos, no somos jueces. Cuando nos convertimos en jueces, estamos usurpando el lugar de Dios, y eso es muy grave. No juzgues, ama, ayuda, muestra compasión. El buen samaritano vio a su prójimo a través de los ojos de Jesús y tuvo compasión de él, y viéndole tuvo que hacer algo. La compasión es asunto de lo que usted hace. El buen samaritano hizo más que observar al viajero caído. Hice un vuelo de Houston a Miami. Hermano, no me dieron agua en el avión. No me dieron agua en el avión. Y era un vuelo de más de 2 horas y media. Tenía una sed grande. Y luego no tenía tarjeta para pagar. O sea, no aceptaban el cash. Pero mi prójimo que estaba a mi lado, él se dio cuenta, mis hermanos. Compró una botella de agua. Hermanos, $4 cuesta la botellita de agua en un avión comercial. Pero ustedes saben que me sentí amado por mi prójimo. El que dé un vaso de agua fría a uno de estos mis hijos más pequeños, no perderá
su recompensa. El amor genuino siempre incluye acción. Hermano, el amor se demuestra. No es como te quiero con la lengua. No es que te diga con palabras que te extraño mucho. No, no, no. Es que demostremos con hechos el amor de Dios. A diferencia del sacerdote, el samaritano tocó al viajero con sus manos llenas de bondad y compasión. Vendó las heridas del extraño, puso ungüento sobre las heridas y lo ayudó a llegar a un lugar seguro donde se podía recuperar. Y no solo eso, al partir le dejó 2 denarios al mesonero y le dijo: cuídamele, y si gastas más, ponlo a mi cuenta. Hermano, queremos ser esa iglesia. Vamos a tener que dar 5 cultos los domingos. Si somos esa iglesia, vamos a tener que dar 5 cultos. Hermano, el amor de Dios se demuestra. Y si nos amamos solo nosotros, los limpiados por la sangre de Cristo, hermano, ¿qué hacemos de más? Porque si tú saludas a que te saluda, ¿qué tú haces de más? Si tú amas a que te ama, ¿qué tú haces de más? El amor cristiano incluye aún a los enemigos. Mis vecinos me dijeron: los bodegueros, quien despacha el pan, pastor, como lo hemos extrañado. Un pintor amigo mío del barrio: pastor, como lo hemos extrañado, lo hemos echado de menos. Ayer yo me acerqué al pintor, claro, y lo saludé y le pregunté por su familia y dialogamos. Hermano, eso es amor, hermanos. No podemos ser indiferentes a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio. Debemos amarles. Bueno, Juan es muy exacto. Ya lo dije de memoria, pero lo voy a decir a la luz de la Escritura. Primera de Juan 3, 17 y 18. Y se los dejo como una tarea permanente. Una tarea para practicarla todos los días. Primera de Juan 3, 17 y 18. Dice Primera de Juan 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermano, ¿eso es serio? Si tú ves a tu prójimo en necesidad y tú cierras tu corazón, el Señor te está diciendo: ¿y cómo mora el amor de Dios en ti? Hermano, ¿y qué pasa si no mora el amor de Dios en nosotros? Miren, estamos en tinieblas. Se los digo en un buen español: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermano, yo siento amor por ustedes. Yo siento amor por ustedes. Y cuando uno ama, uno es agradable a Dios. A mí no me cae mal ninguno de ustedes. No. Y ustedes son diferentes. Y qué bueno que son diferentes.
Y qué bueno que Dios nos ama tal como somos. Pero nuestro amor los unos a los otros debe ser un amor incondicional. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué clase de lección nos da el apóstol Juan? Eso fue lo que hizo el amor samaritano. Eso fue lo que hizo el buen samaritano. Amó de verdad. Amó con hechos. Un líder cristiano fue invitado a hablar en una gran reunión de mujeres de una próspera iglesia. Antes de que hablara, la mujer que dirigía la reunión se enteró de una urgente necesidad económica que enfrentaba uno de los misioneros de la iglesia. Ella pidió al conferencista que dirigiera al grupo en oración y le pidiera a Dios que supliera la necesidad. El líder fue al estrado e impactó al grupo cuando dijo que no dirigiría al grupo en la oración solicitada. En vez de eso haría algo más. Contribuiría con todo el dinero que tenía en sus bolsillos para suplir la necesidad del misionero. Si el resto de las mujeres del grupo hacían lo mismo. Si cuando ese dinero se recogiera y se contara, aún faltaban fondos, él estaría feliz de guiar en oración para que Dios supliera el resto. Cuando se recogió el dinero, había más que suficiente para suplir la necesidad de la emergencia del misionero. Cuando se trata de compasión, a veces Dios quiere que nosotros respondamos a nuestras oraciones de inmediato. La compasión es algo que uno muestra, o incluso mejor, algo que uno hace. La bondad de Dios a menudo se exhibe de una manera especial con los pobres. Andrew Arroyo, fundador y presidente de una compañía de bienes raíces en California, vio a una anciana que estaba extendiendo frazadas de forma muy metódica sobre el concreto. Era obvio que estaba preparándose para pasar la noche allí a la intemperie. Era una noche fría de invierno. Andrew se acercó y la anciana le contó su historia. Estaba jubilada y tenía 73 años. Era viuda. Por 15 años había vivido en su furgoneta. Al no poder pagar el seguro de la furgoneta, las autoridades se la retiraron y quedó en la calle. Así llevaba un año. Andrew la llevó a un hotel y pagó las 6 semanas de su estancia allí. Encontró una casa rodante y se la compró. Andrew halló un parque de remolques al que pudieron llevar la casa rodante de manera permanente. ¿Por qué hizo él todo esto por una extraña? En una carta que le hizo a su pastor, Andrew explicó: estoy cansado de ayudar a las personas con una solución temporal y luego decirles: voy a orar por ti. Andrew fue un canal genuino de compasión para aquella pobre mujer. Sigamos su ejemplo. ¿Qué clase de testimonio, mis hermanos? Aquella humilde anciana pobre que llevaba en la calle un año
73 años de edad, le compró una casa rodante y la llevó para esos lugares donde están las casas rodantes y ayudó permanentemente a esta pobre anciana. Eso es lo que Jesús nos está enseñando en la parábola del buen samaritano. La compasión es asunto de cómo usted lo hace. Así que la compasión es asunto de lo que usted ve. La compasión es asunto de lo que usted hace. Y la compasión es asunto de cómo usted lo hace. Y le dijo Pablo a los Corintios, primero los Corintios 16, 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Sí, mis hermanos. ¿Cómo mostramos la compasión de Dios? Hermanos, con amor. Vestidos de amor, le dijo Pablo a los cristianos de Colosa en el 3:14. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Y me encanta cómo traduce la versión popular. El amor del Señor no tiene fin. Hermano, interioricemos eso. El amor de Dios para nosotros no tiene fin. Ni se han agotado sus bondades. Nuevas son cada mañana. Hermano, eso me alienta. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Me confesó la misionera Esther Hernández con su cáncer de colon, cuando el dolor era tan fuerte. Escuchen lo que Esther le pedía al Señor. Señor, acaríciame. Esa es una petición de Grandes Ligas. Me dijo, pastor, se lo comparto a usted nada más. Ahí en Bejucal, con su cáncer de colon y un dolor. González Peña fue el que me describió a mí el dolor del cáncer. Dice González Peña que es como un cuchillo que te están enterrando. Y Esther le decía al Señor, acaríciame. ¿Y ustedes saben qué pasaba? El Señor la acariciaba, mis hermanos. ¿Y qué pasa cuando el Señor acaricia? No duele el cáncer. Cuando el Señor acaricia, no duele el cáncer. Porque Él es todopoderoso. Porque el Señor es compasivo. Usted que sufre una enfermedad, usted que tiene un gran problema, usted que tiene una gran preocupación, estoy orando por Sergio. Sergio, viene la respuesta para tu ayuda. Sí viene, porque Dios es muy compasivo, porque Dios es justo, porque claman los justos y Dios oye. Cuando Dios exhibe su bondad, nunca busca nada en pago. Es gratis. Mire este aire que respiramos, mire. Con gusto paso calor en el Fausto. Y yo prediqué en santuarios con aire acondicionado. No estoy bravo. No estoy bravo porque en el cine Fausto no hay climatización. No. Porque estamos adorando
al grande, al que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ojalá pudiéramos climatizar el Fausto. Es puro acto de amor de su parte. D'Artagnan Croquet. Era indigente y ciego. Cuando Lisa Finn, productora de programas televisivos de la cadena ACPN, lo conoció, D'Artagnan subsistía con el queso rancio que sobraba en las cafeterías y las manzanas maltratadas. Leroy Sutton no tenía piernas. A la edad de 11 años, un tren lo atropelló. Hubo que amputarle la pierna izquierda por debajo de la rodilla y la pierna derecha por debajo de la cadera. Ella fue instrumento de Dios para que estos muchachos fueran ayudados. Leroy se graduó en la universidad. Se hizo ingeniero en computación. Recuerden, le amputaron la pierna izquierda por debajo de la rodilla y la derecha por debajo de la cadera. Pero Lisa Finn fue su buen samaritano. D'Artagnan participó en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Obtuvo la medalla de bronce en judo. Leroy y Lisa estaban allí para verlo. Cosas como estas no le suceden a muchachos como nosotros. Gimió esa noche inimaginable D'Artagnan, con su cara reluciendo por el bronce y sus lágrimas empapando el hombro de Lisa. Y tiene razón, escribió Lisa. Muchachos ciegos y sin piernas de los guetos no reciben educación universitaria y galardones relucientes, pero debieran. Y es por eso que los apoyé, porque la esperanza, el amor, el regocijo y la redención pueden sucederles a chicos como ellos. Porque Lisa se involucró en sus vidas. Se quedó con ellos porque los amaba. Ella nos ilustra lo que es la compasión en acción. Iglesia amada del Calvario de La Habana, ¿qué es la compasión? Es asunto de lo que usted ve, es asunto de lo que usted hace y es asunto de cómo lo hace. Seamos el buen samaritano para tantos prójimos necesitados en La Habana Vieja, en Centro Habana y en toda Cuba. Solo para la gloria de Dios. Que Él les bendiga. Amén.